creen que por tener una cuenta de Instagram ya tienen un negocio digital. Y hablas exactamente igual a otro que sé que no es experto y me fue mal, ya directamente te etiqueto. Cada vez más mostrar cuando te equivocas, hablar de que las cosas no son infalibles, o sea, alejarte de ese vende humo como el nuevo marketing, como el anti-marketing. Lo peligroso que es también por el otro lado, personas que no son buenas en lo que hacen, si se saben vender, les vaya muy bien. Sobre todo, y te voy a decir lo mismo que le dije a Rosana, y es que no me esperaba poder entrevistarte tan pronto, porque antes de empezar con las entrevistas y empezar esta idea, la verdad es que a las dos ya las había conocido, sobre todo por el sector del marketing, por el sector de los psicólogos y demás, y para mí fue muy interesante. Y lo que te quería comentar, antes de entrar ya en profundidad sobre un poco cómo conseguiste crear todo un servicio especializado para psicólogos, que ahí seguramente hablaremos de los consejos de marketing para psicólogos, un poco cuáles son esos problemas que sueles ver aquel psicólogo o que está empezando o que ya lleva un tiempo con el marketing digital y pues quiere profesionalizarlo y bueno, incluso como vender terapias online y demás. Pero antes de eso, hay una cosa que me sorprendió. Y es que, como todo proyecto, al principio solemos tener algún que otro obstáculo al empezar. Tú empezaste con este proyecto y con algunos otros que tenías. Y me sorprendió mucho que comentabas en alguna entrevista que sí que es verdad que tuviste algún que otro, vamos a ponerlo entre comillas, ataque o alguna que otra crítica por lo ético o poco ético que podía o no ser. Y esa parte me sorprendió, la verdad es que no lo había tenido en cuenta. Pero incluso antes de entrar de lleno en todo eso, comentarte por la entrevista que vi que le hiciste a Rosana y que luego pude tenerla aquí directamente a ella. Ella bueno, tú le comentaste al leer su libro, el de Marketing para Psicólogos, que precisamente tú tenías pensado de escribir un libro de ese estilo, que habías leído en el que ella comentaba que si querías hacer algo que lo hicieras cuanto antes y no se te podían adelantar, y le comentaste que bueno, que ella en ese momento se te había adelantado al publicar el libro. Y es la duda que yo tuve desde que vi esa entrevista, antes de entrevistar a Rosana, y es si al final pudiste llegar a publicarlo, si al final pudiste seguir por ese proyecto. Es que no lo prioricé. No fue algo que, porque escribir un libro es, o sea, si bien uno puede automatizar ciertas cosas y hacer que ciertas clases que yo tenga, de hecho lo que empecé a hacer fue pedirle a personas que de repente doy becas, entonces había clases que yo tenía que se transcribieron y podrían hacer los capítulos del libro, pero entre tantas cosas que tenía que hacer no lo prioricé. Y además me pasa que si bien creo que es súper potente escribir un libro, también creo que tener algo que se cristalice y que no pueda ser cambiado, creo que es algo que me causa como un poco no sé si la palabra es ansiedad, pero en el fondo decir como que siento que está todo cambiando tan rápido que ya creo que ya una vez que ya lo escriba, ya van a haber cosas que ya aprendí de nuevas y voy a querer cambiar, etcétera. Entonces, eh, creo más, creo que se me hace más cómodo, por ejemplo, tener un blog o ir escribiendo cosas que vayan yendo como conmigo en el camino, que hacer algo que quede como cristalizado. Yo Puede creo que esa es tener, la razón. puede tener relación por lo que me comentabas antes de los procesos. Bueno, antes de empezar a grabar, que me comentabas de tener un proceso y a lo mejor luego se produce algún cambio con el equipo y tener que volver a adaptarlo. Sí, Claro, con un libro sí, lo que me comentas es más rígido. es más rígido, sí. Ahora, igual hay cosas, obviamente, que son transversales, que siempre se van manteniendo, pero yo, a ver, una de las cosas que me gusta mucho es innovar y crear. Entonces, creo que si me pongo a crear un libro, que quizás es algo que en algún momento haga, pero creo que va a requerir, y quizás esto es un prejuicio mío, ¿no? Como una cantidad de tiempo muy grande que en términos de la 80-20, de lo Sí. que yo puedo llegar a impactar, creo que esa energía la puedo canalizar mejor en algún curso que quede grabado y que yo pueda ir vendiendo, o un tripwire, un lead magnet, etcétera, que algo que Sí. quede cristalizado. Esa es mi sensación ahora, ¿sí? Y por eso no lo he priorizado. La verdad es que en cuanto se lo comentaste, de verdad que yo en la entrevista, mientras la miraba, eh, paré la entrevista y fui directamente a Amazon otra vez, Amazon Kindle, que era donde había visto el de Rosana,
a ver si lo habías escrito, porque, claro, normalmente empiezas a buscar información de marketing para psicólogos, a ver si hay algo más especializado, Mm, y de verdad que por un momento me dio esa pena, pero en el buen sentido de la palabra, de mm, ese valor extra que pueden haber tenido los psicólogos con el libro de Rosana y el libro tuyo, mm, porque de verdad que por la ya. experiencia de las dos, habría estado muy bien. Súper. Bueno, lo voy a considerar. Total. Claro, como comentas, al final es como sea más cómodo, tanto sea en Claro. un libro, en una formación, en el servicio de franquicias como el de Rosana, o en las formaciones o acompañamiento que tú ofreces. La verdad es que en las dos se da mucho valor y está muy bien, pero es eso de, uff, habría estado bien tener el otro libro, pero lo que tú comentas, no todo es tan fácil. Y precisamente eso te quería comentar, tú le dijiste, porque es alguna duda que me apunté de esa entrevista, ya luego pasamos a la otra parte, le comentaste que en ese entonces, cuando empezaste, lo que coincidías con ella es que en un principio no había tanto contenido de marketing para psicólogos, no era habitual verlo. Mm, Desde ese sí. entonces, no solo desde la entrevista, sino desde que tú empezaste, ¿notas que sigue siendo así o que ha cambiado? No, ha cambiado muchísimo. De hecho, algo que comentábamos antes, no sé si fue antes del... Ah, no, ya, gran entrevista. Este tema de la crítica respecto de qué tan como mercantil uno puede ser como psicólogo, ¿sí? Como Sí. lucrar con el dolor ajeno, como todo eso que sucede ahí, ya casi no es tema. O sea, yo ya no recibo críticas respecto de eso, ¿sí? Porque ahora está mucho más como validado que somos una profesión y que no somos una ONG y que por lo tanto ganar dinero con lo que hacemos es parte de, como de cualquier otra profesión, como lo hace un médico, un audiólogo, un kinesiólogo, etcétera, ¿sí? Que también tienen derecho a ganar dinero Mm. ayudando a las personas, ¿sí? Entonces, hoy en día, que los psicólogos podamos compartir nuestro trabajo, sobre todo pensando en que existe el marketing de contenidos que aporta mucho más que estar solamente recibiendo clientes y que te paguen cuando ellos llegan, sino que al contrario, es como que tú expandes el conocimiento y la transformación y a partir de ahí te llegan personas. Creo que está mucho más validado y la gente está mucho más abierta y deseosa de ese tipo de información. Hay mucha más competencia. Pues bueno, ha sido entonces un cambio para bien, sobre todo para los nuevos psicólogos que empiezan a Sí. ejercer. Total, sobre todo con la pandemia eso se aceleró, o sea, potencialmente, sí, exponencialmente, porque muchos psicólogos que tenían consulta presencial quedaron sin en el fondo la posibilidad de atender, entonces se tuvieron que pasar a lo online y a partir de esto hubo todo un cambio respecto de, ok, ¿cómo vuelvo a activar la consulta? ¿Sí? De hecho, tengo Mm. un curso que se llama Activa tu consulta, ¿sí? Que fue un súper éxito ¿Sí? después, ahí en términos de la pandemia, porque la gente sabía que ya necesitaba lanzarse a lo digital y algo que antes era, bueno, podría llegar a hacerlo en algún momento, pero depende del boca a boca, ahora ya era una necesidad. Vale, vale. Sí que es verdad que, claro, una vez estudia ya la carrera, incluso ya haces el máster y demás, luego ese es uno de los primeros obstáculos, supongo, al empezar. Pero al principio, para entender un poco tu historia, entender un poco qué obstáculos fuiste superando, porque yo que estoy empezando, tengo muchísimo, me imagino todo lo que habrás pasado tú, que llevas muchísimo más tiempo, pero en un inicio, ¿qué te llevó a interesarte por la psicología? O sea, a decir, vale, me gustaría estudiar la carrera de psicología. Mm. Yo cuando chica fui a la psicóloga y como a los 15 años y encontré tan valioso lo que ella hacía conmigo que fue como, quiero ayudar a personas así. Siempre he tenido, bueno, yo creo que casi todos los psicólogos compartimos eso, ¿no? Como una orientación al otro, a ser empático, a querer estar como interesada por las ¿Mm? cosas de las otras personas. Y eso fue mi motivación en realidad. Sí. Entonces pues mira, creo que es la primera vez que escucho una psicóloga que ha sido por una buena experiencia con otros psicólogos. Normalmente ¿Ah, son, sí? sí, normalmente me han comentado más por voluntariado, que bueno, supongo que también has hecho voluntariado antes de la carrera, Sí, sí. pero es más por entender un poco cómo funciona
cómo funcionan las personas o las relaciones, o han tenido Ya, malas experiencias, no con un profesional, pero malas experiencias, algún tipo de relación, ya, o un problema mismo que han tenido y que han querido ver cómo solucionarlo en otras personas. Pero es ya. la primera vez que escucho a una psicóloga, he hablado con pocas también, eh, pero que me comenta eso, que ha sido por una buena experiencia. Mira, sí, sí, qué divertido. Pensé que era, no sé, más común. Y bueno, entonces decidiste empezar la carrera de psicología. Y aquí es la gran pregunta, porque hay muchos que se lo pregunto y suelen coincidir. ¿Qué tal la carrera? O sea, con respecto a las expectativas enfrentadas a la realidad, ¿cómo fue esa experiencia? Sí, súper desilusionante. Me imagino que eso se repite, ¿no? Sí. Sí, como creo que lo que una vez escuché a alguien que, creo que fue Rosana, que decía que uno de la carrera de psicología termina experto en leer textos de psicología. Como eso. Sí. Sí, o sea, claramente hay harto que se aprende y uno se da cuenta que sabe más después, ¿no? Como que se te va quedando algo por ahí va dando vuelta, pero en términos prácticos creo que es demasiada la orientación a el saber mucho de muchas cosas sin mucha profundidad, de filosofía, hasta sociología, etcétera, antes de irse como más a lo concreto respecto, por ejemplo, de psicodiagnóstico y intervenciones. De hecho, nosotros en Sí. mi universidad salíamos con mucha más experiencia en psicodiagnóstico, pero tampoco tanta, y después obviamente tuve que hacer un postítulo para poder saber cómo hacer intervenciones, pero a mí me parece ridículo que uno tenga que pagar una carrera de alto costo durante 5 años para no saber absolutamente nada acerca de cómo ser psicóloga en la vida práctica. Entonces, el Sí. negocio de la psicología, en términos, o sea, de las universidades, creo que hay, todos coincidimos en que las carreras deberían ser muchísimo más corta la parte de saber de todo un poco Sí. y luego rápidamente dirigirte hacia la especialización, ya sea la mención clínica, educacional, comunitaria, laboral o como se llama en otros países. Entonces entiendo que se te hizo un poco largo, ¿no? Toda la carrera. O sea, en realidad se pasó rápida, ¿sí? Porque lo pasé bien y hice a mis amigas Sí. y pero efectivamente creo que podría haber sido mucho más corta, o sea, en vez de estudiar 5 años, mucho de todo, podría haber estudiado eh, esos años, haberlos condensado, por ejemplo, en 3 años, sacando varios ramos, por ejemplo, ética. O sea, todo un semestre hablando de ética, ¿sí? O sea, todo un semestre Sí. hablando acerca de filosofía. Está bien, pero en el fondo creo que no tiene tanto sentido pensando en toda la cantidad de investigaciones que hay ahora, la cantidad de cosas prácticas, de cosas que son más aplicables que podríamos haber estudiado en la universidad. Y en tu caso, cuando terminaste ya la carrera, ¿pudiste tener esos contactos, ya sea contactos con personas para poder ejercer, para ponerlo en la práctica, o te fue más complicado? Yo hice la práctica con una profesora de la universidad que tiene un centro. Sí. Y en ese centro yo hice un postítulo. Y ahí fue súper bueno para mí. Y ahí, en ese centro, donde hice el postítulo, también hicimos harta espejo y me metí en un voluntariado. Y después también me empezaron a llegar pacientes por otro voluntariado que hice. Y después empezaron de a poco a llegar los privados, pero mientras tanto yo Ah, estudiaba. ok. Y también hacía trabajos de otros temas porque en el fondo necesitaba vivir de algo. Entonces, media jornada estudiando y el resto dedicada a la clínica y a dar talleres en temas de gobierno o de empresa. Eso era. Entonces, se me hizo más complejo. Yo soy bien proactiva, entonces no sé si se me hizo tanto más complejo que el resto, pero creo que algo que se me dificultó fue que yo no soy de Santiago, que es donde yo estudié, en la capital de Chile, sino que soy de regiones, entonces no tenía tantos contactos como podrían haber tenido otras personas acá en Santiago. Ah, Entonces yo ok. creo que, claro, creo que esa fue también una de las razones por las que para mí todo el tema del desarrollo de las redes de contacto, de la marca personal, de posicionarte, hacerte un nombre, fue algo tan importante, porque yo veía que era algo que para otros se les daba súper fácil porque tenían eso dado y había otras que teníamos que desarrollarlo desde cero. Uf.
O sea, ya de por sí la inseguridad, que no sé si tú la tuviste, la inseguridad en un principio de ejercer, a eso Sí, sumarle el atraer clientes, que no es nada fácil. exacto. No, nada, no, para nada, porque al principio, o sea, la sensación de impostora es real, ¿sí? Porque de verdad que uno tiene muy poca práctica y bueno, obviamente ahí estaba estudiando y también supervisándome, entonces me sentía un poco más tranquila de eso y estudiando muchísimos cursos de todo tipo de especializaciones para que si llegaba lo que llegaba yo pudiera estar más o menos preparada, ¿sí? Entonces era esa inseguridad tremenda que yo creo que la mayoría tiene. ¿Y cómo fue luego ese paso a ofrecer este tipo de, bueno, cuando empezaste ya con tu proyecto, si no recuerdo mal, y mira que me lo apunté, Mm. consigue el trabajo que te llene, si no me equivoco, Claro, uno de los sí, cómo proyectos. encontrar un trabajo que te llene, tu trabajo a tu Exacto, manera. Sí, ¿cómo fue esa transición? Es decir, ¿estuviste ajá, ejerciendo, dando terapia junto con el proyecto? ¿Cómo hiciste? ya, sí. Yo siempre he sido bien busquilla, le decimos acá en Chile, ¿sí? Como de buscar cosas nuevas y de Ah, estar como, sí, bien, por un lado, yo creo que siempre buscando un trabajo que me llene, ¿sí? Como siempre ha sido parte de esa búsqueda, porque de alguna manera sentía que los trabajos en los que estaba o eran siempre había una ilusión cuando empezaba un nuevo proyecto, como de, wow, esto es, y finalmente no era, ¿sí? Entonces, para mí el tema de poder tener libertad de viajar o de tomarme los días libres que quisiera siempre fue súper importante, porque me encanta, bueno, viajar obviamente, y yo soy sí. de familia del sur, entonces para mí poder viajar al sur cuando yo quisiera, estar en contacto con mi familia era súper importante. Entonces, para mí estar contratada nunca fue una posibilidad, ¿sí? Y entonces todo lo que tuviera que ver con sentir que mi libertad estaba restringida, era algo que siempre me puso súper incómodo. Entonces siempre tuve distintos trabajos como independiente y en esa búsqueda siempre de encontrar algo que me llene, algo que yo sienta que cumple como con los requisitos de hacerme feliz. Y a partir de eso terminé en un momento quemada, así absolutamente quemadísima, porque trabajaba en distintas cosas y ahí decidí, ya como más vieja, entre comillas, como ir al Working Holiday de Australia. Vieja porque la mayoría de la gente lo hace a los 23, 24 y yo lo hice a los 26, ¿sí? Y, o sea que la verdad que era Tampoco es tanta distinto. la diferencia. Sí, no, pero era diferente, había diferencia, sí, porque la mayoría de ¿Sí? la gente que estaba, sí, 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 la mayoría de la gente que estaba ahí nunca había tenido experiencia profesional. En cambio, yo ya tenía experiencia profesional y Ah, yo ya estaba súper, como bien, mucho más posicionada, estaba empezando a dictar clases, o sea, ya era alguien que estaba como mejor. Entonces, llegar a hacer un trabajo de Working Holiday igual era como, eh, ¿cómo se llama? Era difícil porque en el fondo yo era una sudaca más, ¿sí? En Australia, ¿sí? Entonces, también me ayudó, claro, entonces me ayudó obviamente muchísimo a poder hacer contactos, conocer gente y todo. Y ahí decidí a la vuelta trabajar en una consultora de recursos humanos porque ya estaba tan cansada de luchar todos los meses por llegar a ganar dinero, ¿sí? Como a llegar a fin de mes, ¿sí? Y sí. estoy trabajando ahí 2 años como porque necesitaba ese sueldo fijo, esa tranquilidad. Pero ya a los 2 años dije, no, o sea, que esto no es lo mío, y todo lo que había ahorrado durante esos 2 años lo gasté en un año de exploración vocacional, ¿sí? Entonces, fui realmente a hacer trabajos que no tenían mucho retorno económico, pero donde yo realmente estuve buscando qué es lo que me llamaba como lo que más me gustaba, ¿sí? Eh, Sí. y en esa búsqueda también yo estaba buscando el poder enamorarme y estar con una pareja que realmente me llenara y que yo estuviera enamorada y que fuera recíproco. Y parte de eso fue que trabajé con un coach en eso, en temas de amor propio, en temas de pareja, etc. Y en un momento me dijo, o sea, ¿por qué no haces algo parecido a lo mío, no? Como que te enfocas en trabajar en una Sí. temática en específico. Él trabajaba por internet, tenía embudos de venta, programa, etcétera, todo lo que ahora yo enseño a hacer. Y dije, estás loco, o sea, eso es imposible. Yo vengo de la universidad más tradicional de Chile, o sea, jamás. ¿Sí? Hasta que llegó un momento en que dije, o sea, necesito hacer un cambio porque realmente mi vida profesional
y esto de estar en la constante búsqueda, y además estaba trabajando en una fundación donde tenía una jefa que era súper maltratadora, me estaba bajando mucho la autoestima y yo sabía que eso me estaba impactando en mi nivel de felicidad y todo lo que se impacta, ¿Sí? lo que lleva. Así que me lancé con muchísimo miedo, etcétera, pero empecé a pensar en, ok, ¿dónde me enfoco? Porque yo sabía que me tenía que enfocar en algo, ¿sí? Entonces empecé la exploración acerca de cuál sería ese segmento de clientes en los que tendría que enfocarme, o nicho, ¿sí? Y ahí generalmente el tema del nicho pasa mucho por lo que lo que a ti te cuesta, ¿sí? Porque estás obviamente un poco más avanzada en eso generalmente y es algo que te mueve. Entonces hice varias entrevistas a personas que estaban en un trabajo donde sentían que estaban vendiéndole el alma al diablo en el fondo, como por su tiempo, por dinero, Ok. y me di cuenta que había una gran necesidad en eso. Imagínate, esto fue hace 8 años, donde no existía mucho acerca de eso, ¿sí? O sea, existía todo el tema de la colocación profesional, pero el tema de encontrar algo que te llene, que te haga feliz en un trabajo que te dé dinero, era algo que era súper nuevo. Y más trabajar con programa y tener embudos de venta, etcétera. Entonces empecé a hacer eso. Estuve 2 años en eso y me empezó, bueno, me fue súper bien. Al principio, obviamente, súper difícil, porque el tema de negocios digitales en el mundo hispanohablante era muy complejo, como de posicionarlo. La gente no entendía esto de trabajar por internet, no entendía esto de trabajar por programa, y yo obviamente al principio también súper insegura en términos de la venta, etcétera, y ¿Sí? con nada de información, todo en inglés y muy complejo. Y llegó un momento en que Claro, empezaron a llegarme porque psicólogas, ¿hace ¿sí? cuánto, hace cuánto fue aproximadamente eso? ¿Hace ocho cuántos años? años, 8 años. Ah, ok, vale, vale, vale. Sí, sí, sí. Y ahí empezaron a llegarme psicólogas que me empezaban a ver en redes sociales y empezaban a preguntarse qué está haciendo Pame, que de repente es súper conocida, que sí. Entonces Sí. les conversaba y me decían, bueno, quiero hacer lo que tú haces, ¿me puedes ayudar? Y yo, sí, encantada. Y empecé a sentir que con ellas me sentía súper a gusto, que veía una problemática, que tenía las herramientas, y por eso me súper enfoqué en psicóloga finalmente. Esa es la historia. Madre mía, pues fue más, más de lo que yo pensaba. Claro, en ese tiempo en el que estuviste buscando algo que te apasionara, Mm, por lo que veo no era solo de la psicología, o sea, abriste un poco más ¿cómo decir?, la visión, no mm, solo la psicología, o te enfocaste solo en sí. algo que tuviese que ver con la psicología. ¿Te refieres a las clientas? No, en ese momento en el que estabas buscando algo a lo que sí te querías dedicar, algo que te apasionara. Ah, sí. O sea, no, estaba abierta a lo que pudiera hacer, ¿sí? Pero siempre aprovechando mi background profesional. Pero Sí. tenía harto que ver. A mí me gusta muchísimo todo lo que tiene que ver con artesanías, con diseño. Entonces también estuve explorando Wow. opciones por ahí. Entonces, por ejemplo, haciendo capacitaciones y talleres a personas que hacen artesanías como más tradicionales, por ejemplo, Sí. trabajando en algunas fundaciones. Entonces también eso lo encontré interesante. Entonces, desde la psicología como plataforma, pero para realizar distintas cosas. También trabajé en un hogar de menores, eh, haciendo unos proyectos de intervención, pero no exploré el no ser psicóloga, porque sentía que desde la psicología hay había un abanico muy grande de cosas en las que podía capitalizar mi Sí. aprendizaje de anterior. Sí. Y en el momento en el que empezaste ya, porque si no me equivoco, empezaste con este nuevo proyecto, seguramente elegiste un pequeño grupo para ir experimentando. En ese momento, como todo proyecto que se empieza, que tienes un poco ese síndrome del impostor, lo que estamos hablando, Mm, ¿fue ujú, similar a cuando empezaste a ejercer? ¿Fue totalmente nuevo? Porque, claro, es abrirte otra vez mm, a algo distinto. sí. Sí, no, fue distinto porque yo tenía un norte claro, ¿sí? Yo ya tenía clarísimo que esto era un modelo de trabajo, un modelo de negocio Sí. que me tenía que resultar, y estaba trabajando con un mentor, y toda dificultad era algo a sobrellevar, pero no era un abanico de muchas posibilidades como estaré haciendo lo correcto, no, era como esto es, ¿sí? Entonces era la palabra no obsesión, pero sí, era como esto es, y estos son los objetivos, y estas son las metas, y para acá voy,
Entonces lo hacía mucho más fácil. Claro, entonces el mentor que tuviste fue eso, mentor sobre todo de negocios, entiendo. Él fue mi mentor en términos de pareja primero, y como él Ah, tenía un negocio sí, digital, también finalmente me terminó ayudando en esto otro. claro, vale, vale, claro, pensé que se Sí, trataba de dos distintos, no, no sabía sí, sí, que era no, el mismo. sí, 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 Madre sí, mía, era pues el me mismo. imagino la experiencia con él entonces. Sí, Pues qué bien. La verdad es que fue mucho tiempo, ¿eh? sí, sí, o sea, llevo harto tiempo en esto, sí. Y claro, otra duda que yo tenía. Seguramente yo sigo a distintas psicólogas y a psicólogos en las redes sociales y lo más normal, incluso con empresarias también, me he dado cuenta que suelen elegir un público femenino. No sé si es la mayoría, Mm, si es la minoría, algunas las que conozco, lo suelen hacer con un público femenino. Seguramente es algo que ya te lo han preguntado, pero quería ir un poco más al detalle, un poco más en profundidad. En este caso, supongo que es porque te sentirás más cómoda tratando con psicólogas, más que nada al menos mi percepción, y me dice si es así, puede que te sientas como reflejada en ellas y que no quiera que cometan los mismos errores. ujú, sí, mira, yo en algún momento igual trabajé con hombres, y de hecho ahora tengo un cliente que es individual, de mi mentoría 1 a 1, que es hombre, pero en general el trabajar con psicólogas me sentía más cómoda, y solo eran las que se me acercaban a preguntarme cómo ayudarla. Y además que el tema no solamente tiene que ver con mi comodidad, sino que porque en las mujeres tenemos toda una herencia cultural de vergüenza a cobrar, de miedo a que nos vean como alguien que no está haciendo su rol femenino de cuidar, de maternar, etcétera, al ¿Mm? poner límite. Entonces, tenemos toda una herencia también de miedos ¿cómo se llama? A poder, eh, no sé, como llevar negocios, ¿sí? O sea, hay algo que traemos solo las mujeres, ¿sí? Que hace que para nosotras sea especialmente distinto emprender que para un hombre. Entonces, eso también es, a mis clientas valoran al poder estar en un ambiente femenino donde ese tipo de temas se trabajan. De acuerdo. Y sobre todo, claro, como tú pasaste por ahí, por lo menos ya te ganas esa empatía de ella, de saber que tú Sí, pasaste por ahí. sí. Además que trabajar con hombres es distinto porque en general los hombres psicólogos, y esto no tengo un N muy grande, pero con los que he trabajado, es complejo porque son muy mentales. Y la metodología que yo utilizo es muy de práctica e implementar rápidamente, ¿sí? Entonces, a los hombres con los que he trabajado les cuesta mucho salirse del pensarlo todo muchísimo antes de ponerlo en acción. Ah, de acuerdo. O sea, que por tu experiencia, Mm, claro, te ha pasado eso. Y bueno, lo mm. que dices tú, enfocarse, que no quiere decir limitar otro tipo de público, pero sí que por lo menos probar este programa lo antes posible y es como mejor te ayuda. Exactamente, sí. Entonces a ellos esa parte les costaba muchísimo. Y te lo preguntaba también porque te defines como mentora de psicólogas y Ujú. si no me equivoco, si me equivoco en alguna cosa, tú me lo dices por si acaso, Sí, que no sí. me quiero equivocar. Claro, ¿esto qué significa y por qué crees que necesitan un mentor, una mentora en este caso, la psicóloga, y en qué punto crees que les hace falta? Mm. La diferencia entre mentor y coach, por ejemplo, es que el coach trabaja harto con preguntas y no necesariamente tiene que haber pasado por el camino que tú pasaste para poder ayudarte. En cambio, un mentor ya hizo ese recorrido, ¿sí? Entonces, más ¿Sí? que trabajar con preguntas donde el coach sí se responde a sí mismo, el mentor te dice, aquí sí, aquí no, ¿sí? Y este es el camino. Obviamente hay preguntas respecto de cómo eso se adapta mejor a ti, etcétera, ¿sí? Pero en Sí. el fondo hay un tema, sobre todo en los negocios digitales, donde no va a haber una pregunta, por ejemplo, ¿cuál crees tú que sea la mejor manera de emprender para ti? No, o sea, hay una manera.
punto, ¿sí? ¿Qué es lo Sí, que mejor se acomoda para ti? Ya podría ser distinto, pero ¿para qué para qué hacer preguntas que en el fondo ya están resueltas en términos de negocio, ¿sí? Porque estamos sí. hablando acá de la creación de un negocio. Entonces, por eso un mentor es distinto y me parece algo tan importante porque trabajamos, ¿sí? Los que somos mentores, no solamente en decirte, mira, este es un camino que a la mayoría de la gente le resulta, sino que también en términos, que es lo más importante, veo yo, que puede ser un poco típico decir, pero por algo es tan dicho, que tiene que ver con la mentalidad. Porque hay veces en que uno tiene todas las herramientas, pero si es que no tienes a un otro que te conozca y que te diga, mira, cuidado, porque estás volviendo a cometer este mismo error, ¿sí? Y que Sí. va más allá de la estrategia de marketing, sino que con el cómo tú por ejemplo, te ves ante ti misma frente al éxito, etcétera, es algo que me parece fundamental, ¿sí? Entonces, un mentor es alguien que te ayuda no solo porque te muestra un camino que ya está probado, sino que porque te refleja los típicos errores que uno puede ir cometiendo y que te dan zancadillas que son más allá de ir a una clase de emprendimiento, por ejemplo. ¿Sí? Que te Vale. conoce más en profundidad. Vale, y en este caso, ¿lo recomiendas desde un principio? Es decir, terminan Sí, la carrera, terminan el máster. sí. De acuerdo, porque supongo que hay errores que se repetirán. Esta es una de las curiosidades que tengo. Por tu experiencia trabajando con psicóloga, ¿cuáles son esos problemas que se repiten cuando empiezan a ejercer o cuando empiezan con el marketing digital? Mm. Cuando empieza, a ver, lo típico es que uno sale y quiere atender de todo y aprender de todo para poder, de alguna manera, estar preparado para que cuando te llegue alguien, tú algo sepas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que genera eso? Una sensación de un estar constantemente abriendo distintas cajas de Pandora, porque en el fondo sabemos que cada tipo de patología tiene un sinfín de nuevos conocimientos que se van actualizando cada 0,5 segundos, ¿sí? Entonces te produce cada vez más inseguridad y más ansiedad. Entonces, si bien es súper importante al principio hacer una exploración de qué temáticas te gustan más, con las que te sientes más cómodo, también es importante lo más rápido posible empezar a focalizarte en algún segmento, ya sea niños, adolescentes, adultos, y luego trastornos más del corte depresivo, o temas más Sí. límite, o temas más ansiosos, o familia, pareja, etcétera, ¿sí? Y a partir de eso empezar a especializarse en tomar ciertas supervisiones, grupos de estudio, cursos, etcétera, que te vayan dando cada vez más la certeza de que el campo gigante de conocimiento lo estás pudiendo acotar y entonces la gente sí te va reconociendo como alguien, ¿sí? En alguna temática en Sí. específico. Entonces te empiezan a llegar más pacientes, te empiezas a motivar, empieza a irte mejor en las terapias, etcétera. Y entonces el primer error es atender, recibir y atender de todo. El, un, un segundo error yo creo que tiene que ver con pensar que el darte a conocer es parecer desesperado, ¿sí? Porque en realidad, si es que uno lo piensa desde una perspectiva distinta, en términos de que al tú aportar al otro y sacar todo eso, cantidad de conocimientos gigantes que uno acumuló en la universidad, y sacarlos de las 4 paredes de la consulta o las 4 partes de la pantalla y compartirlo con otras personas es súper generoso y se enfoca en el otro. Y podríamos decir que hasta Freud lo utilizaba, o sea, Freud con sus seminarios, con sus libros, o sea, desde toda la vida, todas las personas a las que hemos estudiado han hecho marketing, ¿sí? O sea, lo que han hecho es generar contenido que ha sido divulgado y que hace que las personas los reconozcan por alguna temática en específico, ¿sí? Entonces, ahora, claro que no se hacen, la mayoría de la gente no saca un libro, pero sí tenemos la oportunidad de, a través de, por ejemplo, del marketing digital, de crear una página web, de crear artículos muchísimo más rápido de lo que lo hicieron nuestros profesores o las personas a las que estamos estudiando. Y no lo hicieron no porque fuera malo, sino que porque no existían estas herramientas, ¿sí? Entonces, ahí hay un segundo ganar, que yo creo que tiene que ver con un paradigma totalmente distinto.
Entonces, claro, todos comparten un poco cada uno de estos errores, o son lo más grave. Exacto, sí, los más típicos. Eh, sí. Que bueno, obviamente yo también los cometí, ¿sí? Porque en el fondo nadie te enseña. Sí. Sí, la verdad es que supongo que es de lo más normal cometerlo. Y precisamente ahora que me comentas, claro, tú no solo aprendiste de esos primeros errores como psicóloga con tus terapias, luego sino de encontrar una solución, enseñarlo con estos programas, sino al principio incluso cuáles fueron los problemas o esos obstáculos que tuviste que lidiar, perdón, al empezar con el proyecto. Porque claro, ahí eh, ya se juntan dos grandes problemas. Primero, solucionar el problema de la otra persona y solucionar los tuyos propios porque Mm, estás empezando un proyecto que, bueno, ahora me mm, puedes comentar los distintos proyectos que has tenido o los distintos nombres que han tenido. ujú, claro. A ver, yo creo que es muy distinto pasar de ser un psicólogo que está esperando que te lleguen los pacientes a tener un negocio digital, ¿sí? Yo cuando empecé, no, nunca supe que estaba haciendo un negocio digital, ¿sí? O sea, como que para mí, o sea, era un embudo de venta, era marketing, ¿sí? Como que nunca lo pensé así. Entonces, bueno, yo creo que una de las primeras dificultades, por lo menos en ese tiempo, y yo creo que la siguen teniendo las personas de ahora, era el tema de la tecnología, ¿sí? Que si ¿Sí? bien ahora hay muchísimo más material, y todo mucho más fácil, las plataformas están todas automatizadas, etcétera, aún sigue siendo un desafío porque hay muchísimas cosas que hay que engranar para poder hacer que no pierdas el tiempo en, en, en tonteras, que ya son solucionables con temas tecnológicos. Entonces yo creo que esa fue una de las grandes cosas, y no solamente en temas de tecnología. A mí me encanta, ¿sí? O sea, si tú me pones, me dices, hay que aprender a usar este programa, yo no voy a ver el tutorial, yo voy a intentar como descubrir cómo se hace yo sola, ¿sí? Sí, Me gusta bueno, eso. ahí te Pero entiendo. si no, no sé, ya. Eh, pero también es esto de el inacabable pendiente, ¿sí? Porque aprendes algo, lo haces y ya quieres cambiar otra cosa, y ya aparece otra nueva plataforma y ya no un nuevo proyecto. Entonces, esto de manejar los propios tiempos y no trabajar 12 horas, también fue un desafío al principio porque en el fondo yo emprendí esto para tener mayor libertad, sentirme más feliz, más auténtica, y al principio era súper difícil porque en el fondo me estaba aprendiendo de marketing, yo me sentía súper empaquetada en lo que tenía que ser el marketing persuasivo, etcétera, gringo sobre todo, que eran los antecedentes que yo tenía. Sí, Eh, y después este tema de trabajar hasta que ya no me diera más el tiempo, porque siempre habían demasiados pendientes. Y al principio, claro, uno le da susto invertir, entonces no contratas a alguien que te haga la web, la tratas de hacer tú mismo. O sea, yo me acuerdo que para poder crear mi mail, el hola@pamelaquesada.com, estuve literal una semana, ¿sí? Una semana porque tenía que poner unos códigos, no sé dónde. Se fue un temazo, ¿sí? O sea, algo que ahora uno en 2 segundos lo crea, ¿sí? O sea, sí. literal, o sea, es como 3 clics, listo. Para mí fue un mundo, ¿sí? Entonces, el, otra cosa que también se me hizo difícil fue que antes nadie estaba haciendo estas cosas, ¿sí? Entonces me sentía súper como hereje, yo siempre digo, ¿sí? Como alguien que está haciendo algo que está como un poco prohibido, que los psicólogos no hacen. Yo no tenía referente, entonces sentía de alguna manera, una parte de mí sentía vergüenza con esto como de estar vendiendo, ¿sí? Entonces el pasar de sentir que estoy vendiendo y rogando que alguien me compre a sentir Sí. que yo estoy ofreciendo un servicio y que la gente viene a mí y yo estoy feliz de poder ayudarla, eso también fue algo como complejo de ir transitando. Yo soy lo pienso y lo hago, ¿sí? Pero no porque lo haga significa que no, en el camino no es difícil, ¿sí? Entonces, Sí. yo creo que fueron una de las dificultades de verme en un rol tan distinto. Claro, incluso ahora que me lo cuentas, yo lo sé hace un poco por encima, porque claro, antes de hablar contigo hoy, me estuve informando, pero claro, contándomelo ahora, o sea, escuchar primero todas esas frustraciones durante la carrera, que siempre ha habido etapas buenas en cada uno de los procesos, está claro, porque por eso has continuado,
pero me refiero, primero todo eso de la carrera, salir, no sentirte que eres capaz cuando realmente sí lo eres por los estudios que tienes. Hacer todo eso, luego lo de Australia, encontrar un trabajo que te apasionara. Luego, poder, bueno, aparte de superar todos esos obstáculos para dar terapia, encontrar algo que te apasionara, luego empezar este proyecto y es como otra vez, vamos a aprender cosas nuevas, hay Mm, muchas cosas que no van a salir, cosas que sí salen y claro, sorprende porque más de uno habría abandonado antes, porque es que son tantos ujú. problemas. Sí, sí, eso de hecho también es una variable fundamental. O sea, yo tengo, de repente hay clientas que se ofuscan por una tontera. Ay, Sí, es que no pude. Y yo, cariño, bienvenida a la vida, ¿sí? O sea, yo creo que al final a las que les va muy bien tiene más que ver con autogestión emocional y con un trabajo que también veo que es muy espiritual muchas veces, como de sentirse como poderosas por dentro, que tanto la estrategia concreta que utilizan, porque el método funciona, ¿sí? Pero sí. hay mucho de la persona que está relacionado con esa perseverancia y ese de poder volver a levantarse ante la dificultad, que marca totalmente la diferencia. Genial, pues mira, entrando ya luego, porque es que me da mucha curiosidad, en el programa, en todo el acompañamiento. Mm. También enseñan esta parte de resiliencia, porque al principio hay que Ujú. asumir que hay cosas que, incluso por mucho asesoramiento que se tenga, por toda la experiencia que tú tienes y que le vas a ayudar, hay cosas que no van a salir, no todo sale perfecto. Mm. Esa parte la enseña, la parte de resiliencia. Es que, mira, es algo que sí, el primer módulo tiene todo que ver con mentalidad y damos herramientas que son súper específicas para poder trabajar en temas de mentalidad, de creencias limitantes, que en el fondo, finalmente, cuando uno se ofusca tan rápido y no persevera, tiene mucho que ver con la sensación de que aunque ponga todo mi esfuerzo, igual voy a fracasar, por lo tanto, no vale la pena que yo siga invirtiendo dinero y tiempo en esto. Sí. Entonces, hay hartas creencias limitantes que hay que trabajar, pero en realidad es como un objetivo transversal en todo el proceso, ¿sí? Porque enseñar resiliencia se trabaja en la práctica, ¿no? O sea, por ejemplo, alguien tiene una dificultad y es como, ok, ¿cómo antes has salido de esto? ¿Qué necesitas ahora para lograrlo? Esta es la próxima tarea para la próxima semana. O sea, en el fondo también trabajamos a nivel grupal, entonces eso ayuda muchísimo, ¿sí? Se Ah, hace ok. camino al andar, ¿sí? Entonces, tiene mucho que ver con fortalecer el músculo mental, emocional, y por eso la gran mayoría de las clientas que salen del programa dicen esto genera una transformación en mí muy, muy, muy profunda, ¿sí? Porque finalmente, en la medida en que uno supere esos obstáculos y se prueba a sí misma, es que realmente se hacen estos cambios, no tiene que ver con conocimiento. Genial, pues claro, lo que tú dices, aprenderlo en la práctica y porque están Mm, acompañados y están en un programa, o sea, en este programa de proyecto que tú ofreces y sí. porque están acompañadas y tienen a alguien detrás porque como les toque estar haciendo ese proyecto sola, como te Mm. pasó, es complicado. Sí. Bueno, igual siempre he estado con mentores, ¿eh? Siempre he ¿Sí? invertido muy, 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 muy fuerte en mentores, ¿sí? Ahí no tengo ningún problema en hacerlo, ¿sí? De hecho, creo que es parte de una de las cosas que me ha ayudado, es que yo veo no veo gastos en mi proyecto, veo inversiones, ¿sí? Y veo que uno de los grandes problemas que tienen las personas al emprender es eso, como el miedo a invertir, porque no saben si es que van a ser capaces de ver un retorno. Entonces, para mí era, invierto porque tengo que tener un retorno. Sí, era al revés, era la manera de tomar la decisión radical de decir este dinero no puede perderse. ¿Y crees que las alumnas, las psicólogas que han confiado en ti, van con ese mismo objetivo de conseguir ese retorno? Ujú. Van a, cuando te encuentran, ¿has notado que es sobre todo a corto plazo conseguir clientes y ya está? ¿O es más una relación duradera? Bueno, depende, ¿eh? Depende, porque depende también los cursos que yo tenga. Por ejemplo, un programa que es más grande, que es del cual como que hemos estado conversando, que se llama Enfocado y Realizado, un programa que tiene una inversión más alta, de alrededor de 2.500 Sí. dólares, donde, claro, cualquier persona que invierta eso
si bien no es un monto muy grande en términos de todo lo que uno puede invertir en un negocio digital, igual es grande para muchas personas, sobre todo si están empezando, entonces el compromiso es mucho mayor, ¿sí? Y hay veces, hay personas, por ejemplo, que ya con las primeras intervenciones empiezan a tener muchos más pacientes y están felices y me lo agradecen y me escriben mucho tiempo después, pero ya está, y con eso quedaron, ¿sí? Okay. Hay otras que les cuesta mucho más perseverar y que se encuentran con los, entre comillas, demonios internos, o hay momentos de su vida que Sí. están siendo complejos, por ejemplo, separaciones, etcétera, muertes de un familiar cercano que tienen que dejar el proyecto a media, súper lamentable. Me encantaría poder sentarme al lado de ellas en el computador y decir, listo, vamos, lo sacamos, pero no puedo, no hay Mm. nada que yo pueda hacer ahí. Y hay otras que sí, que la relación es mucho más a largo plazo y que llevamos años trabajando, y porque esto siempre va cambiando, se va profesionalizando más, hay más competencia y uno siempre puede seguir creciendo. Y en este caso, cuando llegan, bueno, entiendo que el proyecto une todo lo que tienen los otros proyectos que tienes, o es algo totalmente distinto. ¿Te refieres a enfocar y realizar? Sí, enfocada y realizada. Sí, claro, porque actualmente tengo dos cursos, ¿sí? Uno que se llama Activa tu Consulta y otro Sí. Enfocada y Realizada. ¿Sí? Y Activa tu Consulta va a cambiar de nombre ahora, probablemente se llame Expande tu Consulta, ¿sí? Porque Activa tu Consulta era cuando estaba en pandemia y la gente quedó sin paciente y era como, ¿cómo volver a activarme? ¿Sí? Pero ahora la gente Ah, sí ok. tiene paciente y quiere como expandirse, ¿sí? Crecer y aumentar los precios. Entonces, hay una diferencia porque Enfocada y Realizada está relacionada con generar programas, ¿sí? Que en el fondo tiene que ver con una metodología totalmente distinta que el tener más pacientes o clientes, ¿sí? Entonces, Activa tu Consulta o Expande tu Consulta está mucho más relacionado con estrategias de marketing, distintas estrategias que te pueden ayudar a ti a ser de alguna manera fiel a ti misma, auténtica, y tomar estrategias de marketing que se adapten a lo que tú eres para poder así tener más pacientes o clientes. En cambio, Enfoque Realizada es un programa donde tú armas un negocio digital, ¿sí? Donde hay una investigación de nicho de mercado mucho más profunda, Ah, donde ok. se desarrolla un plan piloto de un programa, donde se venden programas, donde se arma un embudo de venta, o sea, es algo súper complementario. De hecho, la gran mayoría de mis clientes de Enfoque Realizada vienen de Activa tu Consulta. Ah, ok, ok. Vale, entonces es totalmente complementario. Pues viene Sí. genial. Y en este caso, como me dices que vienen primero de Activa tu Consulta, ¿cuál es el mayor miedo que has notado que puedan tener para contratar este tipo de servicios? Que no haya retorno a la inversión o que no tengan tiempo. Y en este caso, ¿cómo? Porque claro, he visto alguna que otra agencia que también, que no hace exactamente esto, pero que, o mira, lo comparamos directamente con una agencia de marketing, que no hace exactamente eso, pero hay algunas tareas que puede tener en común. En este caso, ¿cómo consigues que puedan confiar en el programa? O más allá, porque yo entiendo que le puedes enseñar testimonio, los resultados que hay, ¿cómo consigues convencerles que no tienen por qué tener miedo de conseguir ese retorno? Además de los testimonios, tiene harto que ver con que la gente dice que resuena conmigo, ¿sí? Con mi experiencia. Además, como yo soy psicóloga, una agencia de marketing te puede decir, por ejemplo, bueno, pero haz un, no sé, anuncio para atraer a personas que tienen ansiedad social, ¿sí? Ellos, o sea, no van a tener idea de lo que son las ansiedades sociales, no van a tener idea cuáles son los miedos que hay de fondo, no tienen idea que la ansiedad social puede ser que se esconda un trastorno súper grave por debajo. O sea, hay algo que tiene que ver con que yo soy psicóloga y que de alguna manera mi manera de abordar la temática es mucho más integral y no voy a dar consejos que aplican a psicólogos, a fonoaudiólogos, a alguien que vende zapatos y a alguien que hace talleres de manualidades, ¿sí? Sí. Entonces, esa es la diferencia. De acuerdo, porque la verdad es que te soy totalmente sincero, he mirado agencias de ese estilo, que incluso no son solo agencias de marketing, sino que se especializan en psicología, por ejemplo, pero hay algo que lo ves en su mensaje, en su forma de ser, incluso en las especializaciones que tiene, que abarcan distintas disciplinas.
que pueden abarcar tanto psicólogos como fisioterapia, como dentistas. Claro, ahí ya te hace dudar y era lo que yo estaba pensando, que era esa duda por lo que tú me comentas. Entonces un psicólogo sí lo tiene en cuenta o sí requiere que estés especializado o que conozcas su profesión. Sí, sí, es algo que valoran muchísimo, como que sea solo para psicólogas. Por ejemplo, enfocada realizada solo para psicólogas. Y ¿Sí? en este momento, por ejemplo, tenemos a 2 clientas que no son psicólogas, pero que tienen muchísima experiencia y que han hecho muchísimos cursos que en el fondo hacen que todo el programa Sí. sea muy para ellas, ¿sí? Pero en el fondo alguien sin experiencia, o sea, entran puras personas con experiencia, por ejemplo. O sea, les De acuerdo. decimos, tienes que tener cierto número de horas con pacientes, tienes que tener cierto tipo de especializaciones, tienes que tener cierto tiempo disponible, o sea, los requisitos son altos. Entonces también les gusta Ah, eso porque en el fondo no se van a encontrar con personas que están en etapas muy diferentes, sino que como con un grupo que es especial. Antes yo no lo hacía así, tan estricto, pero también me fui dando cuenta de los factores que ayudan al éxito de mis clientas y tienen que ver con muchas veces con eso. Así que por eso cada vez soy más estricta en quiénes entran y quiénes no. claro, que compartan un perfil parecido. No, claro, Uh entiendo -huh, porque si no, tanto tu equipo como uh -huh, tú se volverían locos de tantas uh -huh. disciplinas que hay y distintas situaciones. Sí, sí. En este caso, con respecto al marketing, no sé si opinas lo mismo que yo. El marketing, ya me comentaste que hay una gran diferencia, o al menos notan que hay una diferencia. Si el que te da el servicio, pues conoce el sector o conoce la psicología, así no la conoce. ¿Qué opinas con respecto al marketing que se ha venido haciendo durante este tiempo? Porque claro, tú llevas ya unos años, ya has visto un poco la evolución que hay, has visto incluso cómo se ha denostado la profesión del marketing o ya se tiene mucho más cuidado con qué se dice y cómo se dice. No sé qué opinión tienes acerca del marketing que se está haciendo. Lo primero que se me viene, que no había pensado tu pregunta, que está buenísima, es que yo creo que hay algo que me parece que no está bien hecho, por ejemplo, es el excesivo uso de redes sociales en términos como entretenidos, ¿sí? Por ejemplo, la cantidad de psicólogas que pierden, me imagino, muchísimas horas haciendo reels, diciendo, ¿sí? Como que, o sea, por favor, Sí, ya me la imagino pensándolo, o sea, creo que hay como plataformas que se ponen de moda o cosas así que está como súper ligada al tema de tener más fama, por decirlo así, más likes, sí, eh, que confunden muchísimo porque la típica frase de los likes no pagan las cuentas, que es súper verdad, finalmente igual a la hora de tener cuentas de redes sociales, creo que se confunde. O sea, las personas creen que por tener una cuenta de Instagram o sí. haber hecho videos de YouTube ya tienen un negocio digital, ¿sí? Porque hay muchísima información acerca de eso ahora y eso no es, ¿sí? Es muchísimo más que eso. Entonces puede ser que no tengan resultado, probablemente, y piensen que lo digital no existe, o sea, no es bueno para ellas o en realidad ya hay demasiada competencia, pero en realidad es porque no lo están haciendo de la manera correcta. Sí, y claro, te lo pregunto sobre todo porque al tener esa perspectiva de la psicología, lo mismo le comentaba a Rosana, ¿Mm? tener la perspectiva de la psicología, eh, a ver, que son profesionales que llevan gran parte de su vida estudiando cómo funciona el comportamiento humano y aún así hay mucho por descubrir. Claro, hay mensajes del marketing, de expertos en marketing y demás que utilizan que hay veces que hay que cogerlo, aquí tenemos, bueno, en España, no sé, en Chile, la expresión de cogerlo con pinzas, es decir, Mm. muchas veces se apoyan o tienen bases que a lo mejor no tienen nada de científico, son teorías que se tienen, pero muchas veces se dan por válidas. O sea, se tienen como dogma de esto funciona así, 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 se tiene este esquema, este esquema, este esquema, no con todo, pero de vez en cuando sí se tiene, y claro, eso puede hacer mucho daño, y no me imagino ya, en tu caso, desde el punto de vista de la psicología es que eso no sirve, o eso puede ser una teoría, una hipótesis, pero tampoco venderlo como que esto, o 2 más 2 son 4.
te pone la receta perfecta. ¿Me puedes dar algún ejemplo? Sí, te pongo un ejemplo. Vamos a suponer que soy experto en crear webinars y sabes que en su momento Mm, estuvo muy, muy, muy de moda hacerlo. Ahora ya mm, poco a poco va bajando, pero estuvo muy de moda. ¿Qué ocurre? Que hacerlo funciona, si se hace bien, sobre todo. Ahora, hay algunos que pueden llegar a venderlo como esta es la única solución o esta es la solución que sirve. El resto ya no funciona. mm, O mejor comunícate de esta forma con este guión que sí o sí va a funcionar de esa manera. Y mm, claro, cuando te lo venden así es cuando puedes pensar, a ver, que pueda funcionar, es una hipótesis, puede tener buenos resultados, pero que no es la única manera. Sí, total. Estoy súper de acuerdo contigo y desde ese lugar creo que cada vez la gente es más ¿cómo se llama? Abierta, no, no abierta la palabra, como crítica o despierta a soluciones mágicas, ¿sí? Entonces, el tema de esto se puede adaptar a ti, o la mayoría de las personas, o en la medida en que implementes esto, te va a funcionar, ¿sí? No es decir, la píldora mágica, las personas eso lo valoran muchísimo, ¿sí? Sí. Eh, porque se aleja del mensaje totalitario de esto sí y esto no. Claro, te lo digo sobre todo porque incluso la tendencia que ha habido últimamente, sobre todo se ha visto aquí en España, es esa frase o esa etiqueta ya de vendehumos, que se ha pasado Claro, acá tanto, también. se ha utilizado tantas, algunas técnicas que en su momento sí funcionaban y pueden seguir funcionando, pero son Mm, técnicas que a lo mejor utilizan para servicios que realmente no funcionan, lo utilizan, por ejemplo, a mí mm, nunca se me ocurriría utilizar estrategias o poniéndome como experto cuando a lo mejor llevo unos pocos años. Cuando llevo muy poco mm, tiempo, claro, cuando esto lo utilizan mucha gente, ya mm, incluso el marketing se llega a democratizar, si es que existe ese concepto, ya le llega a todo el mundo, mm, las mismas estrategias, hay muchísimas formaciones, mm, ya lo puede utilizar todo el mundo lo puede desempeñar. ¿Qué ocurre? Que darle mala fama lo utilizan muchísimas personas y eso que mm. sigue sirviendo, ya para los que son realmente expertos no le funciona. Porque si ya te Claro, explico así y hablas exactamente igual a otro que sé que no es experto y me fue mal, claro, ya directamente te etiqueto. sí. Te entiendo perfectamente y por eso cada vez más todo lo que tenga que ver con el ser auténtico, el tener tu propia como historia, tu autenticidad puesta en el lenguaje, etcétera, y no ir copiando como las viejas fórmulas es lo que la gente más valora. Entonces, mostrar cuando te equivocas, mostrar tu recorrido, hablar de que las cosas no son infalibles, o sea, alejarte de ese vende humo es fundamental ahora. Yo creo que es como el nuevo marketing, ¿sí? Como el anti-marketing. Sí, exacto. Y te lo comento por eso, porque me daría mucha rabia de ver psicólogos que realmente son expertos utilizando esas técnicas que sí que pueden funcionar. Y bueno, más que rabia, pena de que lo etiqueten cuando realmente no son así. Es decir, que piensen, bueno, Mm, mira, este psicólogo me está vendiendo de esta forma, es muy parecido al otro, que claro, realmente no es experto. Pero realmente ese sí claro. lo era. Lo único que utilizó la estrategia que vio, que creía que podía funcionar y claro, en ese caso da Mm, pena porque cualquier otro servicio, y a lo mejor aquí seguramente no tengo mucha razón, cualquier otro servicio pues me daría casi que igual, pero con la psicología, ahí sí. es donde más pena me daría que ocurriera. Total, total. Y de hecho tengo una entrevista que le hice a una profesora que hablábamos acerca de lo peligroso que es también por el otro lado, que personas que no son buenas en lo que hacen, que sí se saben vender, les vaya muy bien, cuando en realidad no les va tan bien porque lo hacen tan bien en términos técnicos, sino que porque se venden de manera marketera, ¿sí? Entonces también es una herramienta que puede ser muy poderosa y que no siempre está acompañada de lo que realmente debiera hacer que un servicio se mantenga en el tiempo, que es su excelencia. Sí, exacto. Y claro, ya luego, Mm, al final aquí no, si se sigue aquí, así no gana ninguna de las partes, porque por ejemplo, si tú ofreces mm, este servicio de acompañamiento, este proyecto, eh, no estaría bien que personas te etiquetaran de esa forma o mm, cualquier otro psicólogo.
Y bueno, cambiando un poco de tema, porque a veces con esta parte del marketing me obceco un poco porque quiero o no, yo cuando empecé en su momento utilizar algunas de estas técnicas y recuerdo que con mi equipo me di cuenta, bueno, nos dimos cuenta y paramos, o sea, porque es como, no, a ver, nos estamos comunicando o nos estamos vendiendo por encima de lo que realmente estamos haciendo. Una cosa es, mira, tengo esto y creo que te puedo ayudar esto te puede ayudar sí o sí, los 5 grandes secretos o los 3 grandes secretos, y es como, uf, mejor darse cuenta pronto que darse cuenta tarde. Y mira, tenía una pregunta por aquí. No sé qué opinas por lo que me has estado comentando de encontrar el trabajo que te apasiona, de no estar tantas horas dedicándole o no estar todo el día solo dedicándole a tu trabajo. ¿Qué opinión tienes acerca del libro? No, bueno, supongo que lo has leído, de Tim Ferriss, el de la semana laboral de 4 horas. Ese fue el libro que me hizo como el switch, ¿sí? Como que dije, Mira, o sea, de hecho, ese es el libro que fue como que el que marcó el antes y el después. Me fascina. Es mi libro que fue el que marcó el puntapié inicial de decir, voy a hacer esto. Sí, ¿te ha me pasado que has encanta. tenido que leerlo más de una vez o hacer apuntes del libro? Sí, o sea, yo empecé a leerme el libro, justo se lo presté a un amigo, pero si no te lo habría mostrado. O sea, tenía unos post-it, estos como para Sí. marcar el libro, y la primera parte del libro está tan marcada de post-it que después dije, voy a dejar de marcar porque en el fondo va a ser como era, pero literal, así, página por medio, post-it, 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 o sea, una locura. De hecho la historia es muy bonita porque yo estaba en esto de que me lanzo, no me lanzo, con miedo, y mi mentor me había dicho muchas veces, oye, ¿por qué no haces este proyecto? Y yo como, no, tan loco, yo soy psicóloga, no sé hacer. Y me fui a viajar con unas amigas y finalmente terminamos separándonos y me fui a viajar sola por mi hermano. Y para mí fue un viaje súper desafiante porque yo no lo tenía planificado. O sea, yo llegué y estaba en Bali y fue como, listo, me voy a Myanmar al día siguiente para partir. Sí. Y si bien yo me había ido antes a Australia sola, igual irse sola a Myanmar hace 8 años, cuando recién Myanmar había abierto las puertas al turismo hace 5 años, o sea, era difícil viajar en Myanmar. Yo no tenía ni el Lonely Planet de Myanmar, nada. Vale. Fue súper desafiante para mí, pero esas cosas como que lo que no te mata te hace fuerte, fue increíble, un viaje súper espiritual, súper potente, súper Sí. bonito y difícil a la vez. Y venía volviendo a juntarme con mis amigas y estaba en Indonesia, en el aeropuerto, y tenía reservado un hostal en el centro para poder recorrer durante el día, etcétera, y hubo un diluvio, o sea, que no se podía llegar al centro de Indonesia, o sea, de Yogyakarta. Y me Sí. tuve que ir a un hotel, eran las 12 de la noche y no tenía internet, no quedaba nadie en el aeropuerto, o sea, realmente fue una situación súper límite. eh, y llegué al aeropuerto y tuve que estar encerrada en el aeropuerto, en el hotel, en una pieza de hotel, durante un día y medio. Y estaba en el aeropuerto y de repente veo el libro de Tim Ferriss. Y yo lo había visto antes, pero no, y como que me llamó, así fue como, ¿sí? Y lo compré. Sí. Y me lo leí en ese día y medio. ¿Sí? Entonces fue como el día y medio, como que me encerré a leer el libro y ahí le mandé un mensaje a mi mentor y le dije, ya, lo voy a hacer. Así que eso, esa es la historia. Pues mira, genial. Es Sí. que suponía que lo habías leído, pero por todo el proyecto, pero no lo tienes muy seguro, pero mira, no sabía que te había marcado tanto. Sí, sí, ese Claro, es el libro. por todo lo que me comentas, por todos esos obstáculos que has pasado, más que nada quería incidir en cada una de esas etapas por cualquier psicólogo que te esté escuchando, que sepa pues lo complicado que es ya no solo ejercer como psicólogo, sino crear este proyecto, porque al final es un proyecto empresarial. Y Mm, claro, tienes que pasar por muchas etapas, por muchos problemas que luego tienes que ir superando. Ya si luego cuentas con algún mentor, como puedes hacer tú, o pueden contar directamente con tu programa, pueden contar contigo, genial, pero lo tenía sobre todo para ponerlo de ejemplo de cómo ir superando distintas etapas. Porque sí que he tenido algún invitado que todas esas etapas las ha superado,
siendo terapeuta, que no es poco, pero que ha superado cada una de ellas. Pero tener a alguien que supere las dos, así como en su momento también tuve a Rosana, que supere su parte de eh, quiero hacer terapia, tengo que superar todo eso, luego encontrar una solución y luego me gustaría ayudar a otras personas a que puedan Mm. superarlo, como has hecho tú, y tener que superar aún más obstáculos. Claro, es posicionarte a un nivel distinto y ponerlo como ejemplo. Y la verdad, bueno, pues por eso te agradecí al principio y tengo apuntadas algunas preguntas que yo creo que le podrían servir como consejo a distintos psicólogos. Si te parece, te voy haciendo las preguntas. Por supuesto. Bueno, este va muy ligado a lo que comentamos antes. El libro de la semana laboral de 4 horas de Tim Ujú. Ferriss, ¿es el libro que más regalas o cuál sería el libro que más regalas o esos libros que más te han impactado? Ya sea a nivel Mm. profesional, como psicóloga de marketing. Mm. La verdad que no regalo libros, ¿sí? Siempre los recomiendo. Vale. También vale. Pero los que recomiendo, a ver si tengo, no, no lo tengo acá, lo tengo en el link. Pero bueno, ese me encanta, lo súper recomiendo. Hay otro libro que se llama Haz tiempo para las cosas que realmente importan, de Jake Knapp y John Serinsky, por ejemplo, algo así, como Make Time se llama, que me Bueno, yo lo encanta, que pongo por tiene aquí. que... Yo luego la edición de la entrevista pongo por aquí el libro. Ya, ok, gracias. Busca Make Time y Jack, Sí. Snap, algo así. Y está en español también en Amazon. Este libro me encanta porque cuando uno es empresario, el tema de la gestión del tiempo es demasiado importante, ¿sí? Porque si no te puedes quedar en esto de contestar el email, de meterte a las redes sociales y se te va el día y uno empieza como a dejar de hacer las cosas importantes, tanto en la vida como en el negocio. Entonces, para mí, esa autogestión es fundamental y ese libro es buenísimo. Otro libro que estoy recomendando muchísimo se llama La ganancia está primero, que Ok. es de Mike Mihalowicz. No sé si lo conoces. Lo tengo apuntado como tantos libros, pero ese no me lo he leído. Ya, ok. Ya, está súper bueno porque viene el tema de las finanzas también es un temazo, obviamente, y que en el cual yo me demoré muchísimo en querer como involucrarme, porque si bien yo soy muy buena para hacer dinero, también soy muy buena para gastarlo. Y no estoy refiriendo a ropa, joyas, no, sino que en mi negocio, ¿sí? Sí. Como contratar gente, contratar a mentores, mejorar cosas, etcétera. Entonces, lo que pasa en los negocios, generalmente, y es parte de lo que dice este libro, es que así como la ley de Parkinson, que uno va utilizando todos los recursos disponibles, ¿sí? Por ejemplo, si tú ganas 20, ¿sí? Y tienes 20 disponibles, es muy probable que esos 20 te los gastes en contratar a nuevas personas, que el asistente, que renovar la página web, que el nuevo branding, que etcétera. Entonces, es típico, la típica fórmula de ventas menos gastos igual utilidades es una Sí. fórmula que queda obsoleta porque generalmente los gastos en la empresa empiezan a ser muy altos y eres millonario por un día, hiciste un lanzamiento que fue increíble y después te lo gastaste todo. ¿Sí? Es como algo que a mí me pasó el año pasado. Yo Ah, generé ok. muchísimo dinero, pero también se me iba yendo en el equipo, en todas las cosas que hay que ir haciendo, en mi obsesión obviamente por dar el mejor de los servicios, etcétera, y ir creciendo. Entonces, lo que dice este libro es ventas menos ganancias igual costos, ¿sí? Entonces, que tú tienes que tener claro cuánto va a ser tu ganancia, ¿sí? Entonces, en los negocios digitales, alrededor de la rentabilidad tiene que ser alrededor de un 30 o 50%. Entonces, tú, por ejemplo, vendes 10, tú debieras ya sacar, ¿sí? Sí. 30% de eso, ¿sí? Un 3 para ti, y el Sí. resto podrían llegar a ser costos. Si es menos, mejor, ¿sí? Y dentro Ah, de los dale. costos, tú tienes que poner además tu sueldo, porque está la ganancia del dueño, ¿sí? Que es distinta de tu salario como parte del staff, ¿sí? Entonces, esa mentalidad es algo que es totalmente revolucionario, que a mí me está encantando y que te lo explican súper bien en el libro. Pues mira, voy a ponerlo, claro, como tengo la lista de libros, hay veces que no lo tienes, Sí, no por prioridad, sino lo sí, tienes cual necesitas sí. antes.
Pues me lo voy a apuntar porque de vez en cuando me pasa eso. Sí, Y mira, sí, pues va sí. muy en relación, me encanta que me lo digas. Al principio, como, bueno, ya tú eliges si como psicóloga o luego haciendo este proyecto para psicólogas, al principio se empieza a invertir poco dinero, porque ya sea porque estás probando, porque estás empezando a trabajar y no tienes grandes cantidades como años después. Mm, ¿Cuál ha sido esa pequeña inversión del principio que destacarías? Que hayas dicho que valió mucho la pena al principio. mm. Nunca fue pequeña, siempre fue grande. Yo pagaba, imagínate, hace 8 años atrás, $400 por cada hora de sesión con mi mentor. Yo no tenía ese dinero, ¿sí? Hace 8 años, sí. Entonces, yo siempre fui de invertir. Si uno piensa en hacer el cursito chiquitito para ver si me resulta, te vas a quedar en el cursito chiquitito para ver si te resulta toda tu vida. Pues mira, la respuesta me gustó más. Porque claro, iba por las pequeñas inversiones, pero claro, también lo que tú dices, tenerlo en cuenta, que a lo mejor una pequeña inversión mejora amontonar pequeñas inversiones y hacer una gran inversión para ir directamente y ahorrarte mucho tiempo. Porque supongo que Absolutamente. con la Sí, mentoría, los años que te habrá ahorrado. o sea, impresionante, porque además cuando uno invierte más, el compromiso es mayor. Yo me acuerdo una vez que pasé unos meses sin mentoría y después en un momento decidí invertir en una mentora que costaba $10.000. Estoy hablando de hace 6 años. O sea, ya $10.000 ya es harto dinero, imagínate hace 6 años. Yo no Sí, tenía ese dinero y lo pedí prestado al banco y la semana, y fue tanta mi angustia de deber tanto dinero, esto fue cuando yo hice ¿cómo se llama? El cambio de tu trabajo a tu manera, un trabajo que te llene, a el psicóloga. Ella me ayuda a darme el pie para luchar, más sí. en específico, que la semana siguiente yo había vendido por primera vez en mi vida $10.000 en una semana. ¿Sí? Entonces, cuando uno tiene ese empuje, ese compromiso y esa como soga en el cuello, Sí. haces cosas que jamás te imaginaste que ibas a hacer. ¿Sí? Entonces, a mí siempre me ha pasado que cuando invierto poquito en un curso y todo, ahí queda. ¿Sí? Pero si yo Sí. estoy pagando $1.000 por una sesión a mi mentora, eso es lo que cuesta, ella me dice, cómete este lápiz, y yo, ok, empiezo por acá o por acá, ¿sí? O sea, es como todo, lo haces todo, ¿sí? Entonces, eso hace que la rentabilidad sea muchísimo mayor. Y una pregunta, ¿qué fracaso? Porque claro, por lo que me comentan los mentores, te ahorran mucho tiempo, te dan consejos muy útiles. Mm. ¿Qué fracaso destacarías? O sea, ¿qué fracaso te hizo impulsarte hacia adelante? Me has comentado lo de Australia y demás, pero ¿cuál de todo este proceso que llevas, cuál destacarías? Y creo que el año pasado, esto de haber ganado muchísimo dinero y haber gastado muchísimo dinero, ¿sí? No haber tenido, porque yo pensaba que ser abundante tenía que ver con generar mucho dinero y pensaba que estar fijándome en los costos era mentalidad de escasez, ¿sí? Pero en Ok, realidad no es así. Entonces, no fue un fracaso porque igual terminé con números verdes, etcétera, ¿sí? No es que perdí sí. plata, ¿sí? Porque además igual me pago sueldo, etcétera, pero podría haber tenido una rentabilidad mucho mayor si hubiera estado mm, más como organizada en ese ámbito. Sí. Y en estos años, ¿qué hábito, qué comportamiento, qué creencia, que puede ser esta misma, la que me acabas de comentar, cuál ha mejorado más tu vida? Ya te digo, puede ser creencia, un comportamiento, un hábito. Mm. Algo que es súper básico es que el email no sea tu prioridad. ¿Sí? Email y redes sociales no son mi prioridad. Y yo sí veo que es de muchas personas. ¿Sí? Entonces yo tengo clarísima cuáles son mis metas y voy a por ello a mi objetivo diario y semanales y mensuales, etc. Y el email es algo que hago después, ¿sí? Y contestar redes sociales también. Eso creo que es súper importante. Pues mira, me encanta porque es que me recuerda, no sé si lo adoptaste por el libro de La semana laboral de 4 horas, porque
aunque lo ponga en ese libro, también Tim Ferriss se basó en muchas otras obras, en muchos otros mentores, y quieres uno llega por algún lado. Eh, Mm, pues, coincide mucho también con lo que él mencionaba de mm, poner 2 horas al día, si no me equivoco, o sea, 2 momentos en el mm. día para revisar todo Sí, lo que son mensajes. sí, Eh, exacto. yo de los pocos hábitos que me puse hace un tiempo, pero por temas de salud, de estrés y demás, fue eso, verlo en 2 momentos al día. Y Mm, cómo cambia, ¿eh? O sea, es que el sí, día parece que aumenta las horas, que luego se lo dedicas a otras sí, cosas, pero aumenta las horas, todo el tiempo que se sí, pierde solo sí. contestando mensajes. Sí, exactamente, porque además lo importante acá y el cambio de la lógica, que como obviamente tú ya lo sabes, pero para los que están viendo, es la prioridad la pones tú, no la pone el otro. ¿Sí? Entonces, por eso yo también, lo que decía al principio, o sea, tener a un equipo que conteste todas las otras dudas, prácticas, etcétera, y Sí, referirme solamente a los emails que son fundamentales que conteste yo, también es súper importante. Entonces, tener a alguien que se dedique a responder temas de redes sociales y a emails que sean más genéricos, también me parece fundamental. pues mira, genial. La verdad es que yo con eso, y no sé si haces lo mismo, los mensajes, claro, yo muchas veces, si no es urgente, me van a enviar un mensaje. Si es urgente, esto claro, lo conocen todos mis conocidos, familiares y demás. Si es urgente, me pueden llamar sin ningún problema, solo si es urgente. Exacto. ¿Eso qué hace? Que llamar cuesta más que enviar un mensaje. Claro. Y claro, me di cuenta una vez le dices eso a las personas que tienes cerca, te das cuenta que ya no tienes esas pequeñas discusiones de, oye, te escribí, estar atento a que te escribí. Claro. No, no, yo ya te dije que sea urgente, llámame, que lo intentaré Sí. coger el móvil sin Sí. problema. Pero claro, te ahorras Sí. muchísimos problemas, muchísimo tiempo. Y mira, con esto, importante, ¿qué consejo le darías a un psicólogo o a una psicóloga que vaya a empezar a ejercer? Que, que inviertan en mentor. ¿Sí? Que elija a alguien, siempre lo digo, que elija, bueno, Jefferson conmigo, bueno, tantas otras personas, pero que tanto que invirtió ella o su familia o, no sé, el gobierno en estudiar distintas cosas, que un magíster más o un diplomado más muy probablemente no va a hacer la diferencia, ¿sí? O sea, si esa persona quiere realmente que le vaya increíble, que genere realmente un real impacto, etcétera, que realmente se cuestione si es que esa nueva formación que va a tomar va a efectivamente generar ese cambio tan grande que quiere en la manera en cómo va a gestionar su carrera. Pues genial. Una última cosa, durante todo este proceso en el que has tenido todos estos obstáculos, aparte de contar con un mentor, ¿llegaste a necesitar algún psicólogo que te pudiese ayudar? Ya te digo, a nivel personal, como le digo a cada uno de los invitados, no meternos en el Mm. detalle ni en la vida personal de cada uno, pero en cuanto al estrés que pueda generar, ¿necesitaste alguno o no hizo Sí, falta? sí, total. Bueno, yo siempre he consultado a psicólogos. Yo creo que como psicólogos todos siempre somos como bien, eh, no sé, yo valoro obviamente igual que tú, que todos los que nos están escuchando, probablemente la salud mental y me parece fundamental. Entonces siempre he estado con coaches o con psicólogos que van ayudando también porque tener un negocio no es solamente que uno esté trabajando en todo momento con lo racional, o sea, la mayoría de las decisiones son emocionales, ¿sí? Aunque uno no lo sepa. Entonces, estar observándote, estar tranquilo, estar sabiendo cuando hay situaciones difíciles, cómo eso te gatilla ciertas cosas, me parece que es fundamental. Genial. Pues Rosana iba a decir, madre mía. Pues Pamela, es que de verdad que tenés muchas cosas en común con Rosana. Me encantó tenerte aquí. Lo que te iba a decir, le agradeceré a Rosana por haberme acercado y tener un rato contigo. De verdad que, pues eso, me alegra haberte tenido. Sabía que lo mejor era llamarte y poder hablar contigo un rato. También comentarte que pues seguramente eres de las últimas entrevistas que voy a hacer, no porque este contenido sea algo malo o porque este contenido esté roto, ni mucho menos, pero sí que es verdad que he pensado en cambiar el rumbo, cambiar el camino del canal y, Ujú.
Y bueno, la verdad es que tengo en mente hacer alguna que otra cosa que no sé si me va a salir bien. Em, Tenía pensado hacer un contenido, cambiar un poco, hacer un contenido también que pueda servir a otros psicólogos a aprender cómo dedicarse a sus consultas con invitados como tú, en el que le puedan dar consejo de la experiencia. Claro, yo no tengo esa experiencia, Ujú. prefiero que sea la de quienes sí lo tienen. Por Mm. esa parte y también por desvelar o mostrar algunos de los mitos de la psicología que he visto que tanto daño hacen también. Más que nada por esos dos Mm. problemas que te comento. Ujú. Claro, me refiero, no estoy hablando de hacer de hacer entrevistas individuales, sino es un tipo de contenido que incluso puede llegar a hacer daño, sobre todo daño a Mm. pseudocientíficos, incluso Ujú. a psicólogos que puedan utilizarlo, que tristemente hay algunos que también utilizan algunas de esas técnicas. Mm. Y, y claro, incluso tú y yo seguramente conocemos a personas, a profesionales de este estilo, que hacen cosas, entre comillas, de cosas imperdonables, o sea, porque al final hacen daño Mm. a otras personas. Incluso si se Mm. supiese lo que hacen, puede que ya no pudiesen ejercer, o al menos no legalmente, sino éticamente, ya no pudiesen Mm. hacerlo. Mm. Y Mm. la verdad es que, ya te digo, que no sé si va a salir bien o no, y te lo comento porque esta va a ser una de mis últimas entrevistas antes de ver el cambio que voy a hacer. Aún así, si llega a salir bien, creo que puede ayudar a muchas personas, pero aún así, como quien dice, no sé si me sentaría bien en la fría luz del día. Y nada, simplemente comentarte eso, que aunque mi mente ahora mismo esté pero vamos a ver, con lo que te ha costado crear estas entrevistas y ahora quieres cambiarlo, mi mente está como, me estás vacilando, pero bueno, hay que adaptarse y adaptarse o morir. Y nada, te quería dar las gracias por todo este rato y, y, y bueno, pues a ver qué tal sigue todo. Gracias, Jefferson. Estuvo muy buena la conversación. Para mí fue muy rico poder conversar contigo con todas las preguntas bien preparadas que tenía. Creo que Y bueno, mientras se está exportando aquí la grabación de la entrevista, nada, esta es una de las últimas entrevistas, si no la última, y seguramente haré algún cambio y nos veremos más adelante. Recuerda que si le das a la campana, YouTube te puede avisar que he subido otro capítulo, en este caso, de la nueva edición y a ver qué tal todo. Así que nada, nos seguiremos viendo más adelante. Chao.